digamos, de formas distintas. Y ya. Pasa que eso nos lleva a un problema. Pues, Eso nos lleva a un problema. No, el problema siguiente, que tú dices pero lo tienes en duda y el truco es que puedas en algún momento resolver la duda, si no tiene gracia. Y es, ¿qué es ciencia? Porque como tú dices, para poderlas poner en juego a todas y poder contrastar, pues tendría que tener claro bajo qué lineamientos yo estoy definiendo qué es ciencia, qué es lo que estábamos discutiendo exactamente el round que pasado, cómo sacar la ciencia del conocimiento cotidiano, cómo sacar la ciencia del conocimiento que suena feo y que tipo incluso en el libro advierte conocimiento vulgar, que se denomina así, ¿sí? Entonces, en ese punto tú podrás, entonces con toda seguridad, o pues con gran fiabilidad, o con confianza, o con el conocimiento previo decir, no, es que esto sí es una ciencia o esto no es una ciencia, bajo la luz de que la ciencia, qué criterios hay para definir qué es ciencia y cómo se sale el conocimiento cotidiano, ¿no? ¿Se va a entender? Pues entonces sí es importante el sentido de que, y eso pasa en la matemática, también pasa en la física, obviamente, es decir, que se cree que con eso se puede absolutamente todo. Y por ejemplo, hay ramas de la física que son curiosas, que a veces uno dice como, oiga, interesante, y yo no podría decir que está mal, está re bien. Por ejemplo, hay una rama de la física que se llama sociofísica, ¿la no voy a nombrar? Licenciados, ¿han oído nombrar la sociofísica? ¿Sí? ¿La econofísica? No, pues. Entonces resulta que ¿qué es? Modelar estructuras de dinero o personas, sistemas humanos, como números, ¿cierto? Como objetos de estudio que tienen un comportamiento numérico, unas estadísticas y poder predecir comportamientos del sistema, utilizando criterios de una cosa que se llama mecánica estadística, que es una parte de la física que es de las 4 ramas fundamentales de la física. Así como en matemática habrán 4 o 5 ramas que lo discutimos alguna vez, en física también hay unas ramas fundamentales y hay 4 o 5 que son las que son, y una de esas ramas se llama mecánica estadística. ¿Sí estamos? Entonces, la mecánica estadística, como su nombre lo indica, pues funciona a través de ¿qué? De estadísticas, de conteos, de datos, pero lo chévere es que pega bastante bien sobre modelos físicos clásicos que explican comportamientos termodinámicos. Entonces uno lo que hace es decir, el dinero es una variable termodinámica, vamos a mirar cómo se comporta la variable dinero en este sistema. Entonces decimos, esto se comporta así, se parece a la entropía, no mentira, se parece al potencial de Helmholtz. Y entonces dicen, oiga, qué chévere, eso explica el comportamiento del dinero, quién tiene más, quién tiene menos y cómo el sistema se comporta. Entonces uno dice, oiga, pues severo porque es una idea re contra hiper mega positivista, pero pues explica cosas, o sea, que al final yo creo que lo que uno debe concluir sin miedo a equivocarse, sin arriesgarse a sufrir grandes golpes es, si yo soy muy positivista y me estoy parado ahí, estoy embalado. Si soy muy hermenéutico y estoy metido en lo de las ciencias sociales, estoy embalado. Y entonces es cuando viene a salir un poco de gente a decir, es que esto es una cosa como Martin Gardner y esa gente que dice las inteligencias múltiples y eso, en donde la gente tiene mucha variedad, pues el conocimiento también lo tiene. O sea que a veces ahora se hacen esos grupos de trabajo que se llaman, cuando hay varias ramas del conocimiento, interdisciplinares, y eso para que la cosa sea linda, para que tenga visión de todo el mundo. Porque entonces cuando uno se para en una sola línea, como los extremos del racionalismo, o se para en una sola línea, ¿cierto? Como los extremos del empirismo, uno nota que no pasa nada. Entonces como que se buscan un tipo de conciliaciones en la actualidad respecto a la matemática, respecto a la física, respecto a las ciencias sociales, porque obviamente uno no puede decir que la parte positivista del conocimiento no puede dar conocimiento y entendimiento de la antropología o de la historia. ¿Aló? ¿Se va a entender? Sí nos va a generar, pero no puede todo. Porque es que el problema es cuando uno dice es que puede todo, y es que todo no lo puede. Y ahí está el punto. ¿Sí me entienden cómo es el juego? Bueno, muy bien. Ahora sí, mi hermano, lo escucho. Señor, lo escucho. Ahora usted que está re antipositivista. La nueva pregunta. Ah, no, sí, positivista, bueno, está bien. Hágale positivista. No, pues realmente mirando a grosso modo sobre el positivismo. Sí, muy light, leímos muy light. Una muy básica, pero que da fundamento para discutir ciertas cosas ya desde nuestro campo de acción, ya sea la matemática o desde el punto de vista de la licenciatura. Hemos visto que el sistema como estamos embarcados, la formación que tenemos nosotros a lo largo de nuestro proceso formativo, es bastante positivista, ¿sí? Háblame un poquito más duro. Donde probablemente
nunca supimos, pero ya ahorita estudiando en detalle eso nos hemos dado cuenta que nosotros hemos sido bastante positivos, que nos hemos marcado bastante en un método, ya sea del caso de la posibilidad desde el punto de vista inductivo, ¿no? Y en nuestro caso desde el punto de vista deductivo, pero las bases que fundamentan eso está muy encarnado en el positivismo. Por ejemplo, me llama mucho la atención un concept que da una jerarquía a las ciencias. Jerarquía a las ciencias que, por ejemplo, pone en su posición más alta la matemática, luego le sigue la astronomía, física, química, fisiología y por último la sociología. Sí, enmarca como la matemática la más importante de las demás áreas, aunque pienso que cae en ese error también, porque al marcar la matemática como el área del conocimiento suprema, relega también la importancia de las demás, relega la importancia de las ciencias humanas, ponerla sobre lo más bajo del conocimiento, las ciencias generales. Sí. Bueno, aquí mientras vos estabas hablando de eso, de la clasificación, estaba diciendo como uno siempre quiere ser muy, riéndonos un poco de ese asunto, democrático, ¿cierto? Asumiendo que eso funciona bastante bien. Entonces uno podría decir como, oiga, ¿podríamos ponerlas a todas en la misma línea? ¿A que todo el mundo pesara igual? ¿O ustedes, por ejemplo, se arriesgarían a hacer un cuadrito de, venga, ¿cómo sería el juego? ¿Por jugar el juego? Es que yo pienso, toda ciencia tiene su importancia como tal en la sociedad. Por ejemplo, cuando es matemático y uno conoce a alguna persona licenciada en ciencias sociales, uno cree, no, esa madre de ese mamerto, ¿saben qué? ¿Sí? Eso es, no, y al revés, sí, no mira como esos manes están recuadriculados. Y la persona que dice los no, este man de ser, bueno, anárquico, nuestros términos populares, lo que quiera. Nuestros términos, lo que los jóvenes, chévere, así aburrido. No, es decir, hay como error. Pienso que al jerarquizar las ciencias se comete error que uno está sobre encima de la otra y tiene más importancia. Todas tienen su importancia en la sociedad, todas tienen una función. De alguna manera hoy en día lo hemos visto, bueno, cambiando de contexto, hoy en día está la interdisciplinaridad y hay algo que se llama la transdisciplinaridad, ¿sí? donde las diferentes ciencias, tanto las ciencias como manejamos el lenguaje, las prácticas y las formales, están trabajando. Deben hacer una estructura. Pienso que en ese aspecto los positivistas cometen ese error de jerarquizar las ciencias, ¿sí? Pues no, pero por eso digo, pero jugando el juego de que si nosotros pudiéramos hacernos un cuadrito de venga, les digo, ordenemos este juego, miremos a ver qué pasa, entonces quién sabe en nuestro juego, porque como esas cosas son bastante relativistas, y recordando que los que leyeron el libro de bachillerato notarán que el tipo habla de relativismo, porque pues hay cosas que son relativas, queramos o no, entonces pues sería muy relativo y depende mucho de nuestra visión, de nuestro enfoque, y de hecho ese es un punto bastante crítico respecto al positivismo. ¿Sí estamos? ¿Vos ibas a decir algo? Sí, algo parecido a lo que estoy diciendo, profe, sino que lo que pasa es que cuando se trata como enmarcar, como que ciencia, como tratarlo de colocar en un cuadro, el problema radica es en definir bajo qué reglamentos uno va a enmarcar esas ciencias, porque pues yo, como la muestran ahí positivistamente, pues es utilizar solo como razonamiento lógico y formal, ¿sí? Pero pues no por eso significa que tenga que despreciar las demás, porque si digamos lo colocamos en un contexto distinto a lo digamos, por ejemplo, las ciencias humanas, pues cambiaría de pronto el contexto y volverían más bien a cambiar. Sí, entonces pondrían a la sociología y a la historia de todas de encima y a la matemática y todos esos locos por allá debajo, tirados quién sabe dónde, pues por un sesgo, Pero miren que hay algo que dice el man que habla en el libro de Ciencias Sociales, ¿cierto? En nuestra lectura sobre
como sobre el método científico en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, y es que es inevitable que, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, alguien que esté en el ámbito, particularmente en unos puntos bien particulares de las ciencias sociales como son la antropología y la historia, no meta su cosmovisión de las cosas cuando nos está contando algo. Por ejemplo, un historiador que conte, dice, es que un historiador ¿qué debe hacer? Recoger datos, informarnos y reportarnos sobre esos datos y ya, neutral, muerto. Y entonces manda el libro y dice, joder, vaya, búsquese un libro de historia donde el tipo nos reporte neutral, tranquilo, sin ni siquiera meter un comentario X que haga cuenta de que él mete algún concepto que él tiene. ¿Me van a entender? Y ustedes van a buscar y siempre hay algún detalle subjetivo del que está interpretando la historia, del que está mirando la historia. Entonces, a veces es muy utópico y suena hasta lindo de que un tipo que va a hacer historia tiene que ser neutral, muerto y objetivista, ¿sí? Y entonces ahí es cuando entra en un juego que me parece maravilloso, que también lo hemos dicho acá sin nosotros saber nada, y es el objeto. El objeto es vital, que es ¿cuál es el objeto que estamos estudiando? Y es que no es lo mismo estudiar una pelota, que ya puse ese ejemplo, está trillado, rayado y hasta lastimado, pero no tengo más en el cerebro, encontrarán otros seguramente, y estudiar peloticas allí, tirotar peloticas allá, y encontrar que siempre hacen exactamente ¿qué? Lo mismo. Entonces es que ese objeto, y de hecho los manes dicen, es que ese objeto, ese ente físico, ese objeto, no piensa, no razona, entonces le hablo en tercera persona. Eso, allá. Pero, entonces, cuando el tipo hace historia, el tipo a veces mete esa parte subjetiva, en el sentido de que, y había una frase ahí que me gustaba mucho que decía, es que ustedes ¿qué creen? Que Alejandro Magno conquistó el mundo y no tenía, no sé, por ejemplo, no era con Alejandro el ejemplo del cocinero, y no tenía cocinero. O sea que el cocinero aquí juega un papel secundario e irrelevante en el contexto histórico, como si Alejandro Magno fuera un solo ser que fue capaz de conquistar todo él solo. Y es que entonces todos los soldados que se murieron, ¿qué? Y toda esa gente que estuvo ahí, ¿qué? ¿Suerte? O sea, muy áspero, lo hizo solo. ¿Me entienden cómo es? Porque entonces cuando Comte y esta gente sale con las cuestiones de la historia, aparece gente a pelear y me dice, ¿cómo así que la historia entonces tenemos que contarla neutral y todo el mundo tranquilo? Y uno de los que más saltó ahí, y si ustedes leyeron, fue Carlos Marx, alias marxismo. Ustedes ya sabrán de esas ideas. Si estamos, y como el man dice, no, venga, espere, lo que pasa es que, y entonces también se cae en otro extremo. Me encanta cuando uno lee y uno encuentra como todo ha ido bajando de un extremo a otro extremo, y dice, qué mierda, hermano, es que así funciona el cuestionamiento. Comte vota esa idea, y luego dice Marx, no, bueno, lo que pasa, y incluso hay unos tipos que votan los superhéroes, o sea, lo que la historia fue hecha solo por hombres grandes, Newton, Descartes, bla bla bla, y nosotros aquí hablamos de esa gente, pero obviamente en ese contexto tuvo que haber otra gente que pronto no tienen ese superpeso relevante y algo tuvieron que haber afectado en la historia. ¿Me van a entender o no? Es inocente pensar que solo ellos pasaron y no pasó nada. Pero también entonces el otro man dice, no, lo que pasa es que la historia la arman los pueblos, o sea, la gente. O sea, sí, el común, todos esos movimientos y ese tipo de cosas son los que arman la historia. Entonces me dicen, quieto, está bien que es muy posible que hayan cosas que hayan surgido allá, como ahí es muy posible que hayan cosas que hayan surgido acá con un solo man. Eso me va a entender. Y nosotros hemos notado que es posible que un solo hombre o dos hombres puedan generar unos cambios muy brutales, como puede ser que masas, cientos, miles de personas en un movimiento social, en una revolución de algo, puedan generar historia. Entonces uno dice, bueno, es que ambos tienen razón, ¿qué hacemos? ¿Me va a entender? Entonces miren que estos son siempre juegos de extremo izquierdo, de extremo derecho, de centro, de mirar cómo uno concilia, porque es que no, es muy difícil en esos ámbitos dar una respuesta, y por eso se generan tantas corrientes de pensamiento. Espero que hayan entendido una cosa que particularmente a priori uno no entiende, y es por qué hay tantas corrientes: intelectualismo, empirismo, racionalismo. Sí, que uno leía, cuando uno lee ciencias sociales y uno está en el ámbito de la ciencia y uno lee todo eso, uno dice intelectualismo, a priorismo, ¿sí? Pragmatismo, cientifismo. O sea, uno empieza a decir, ¿qué es toda esa? Bueno, ya, ¿me entienden o no? ¿O no? ¿Les pasaba o no les pasaba? No sé si ahorita les siga pasando, de pronto les pase, pero ya no tanto. Van a tener en el sentido de que siempre uno encuentra que es que hay antagonistas, es un juego de yo propongo, tú propones, yo te propongo un juego antagónico. Siempre que un man en ciencias sociales particularmente vote una idea, siempre estén seguros que va a aparecer una nueva corriente que va a decir exactamente lo contrario, probando con algún evento, algún ejemplo, un contraejemplo,
de eso. Pille que te dan esa idea. Mira que no es tan trivial. ¿Me entienden o no? Y es normal. Cosa que no hacemos acá, porque nosotros acá lo que hacemos es con un método rígido que hemos definido, que hemos establecido como pensamiento. Entonces nosotros decimos simplemente: mi hermano, ¿me vendes o no me vendes la idea? No se puede probar, no se puede mostrar. No funciona. ¿Y quién va a decir que no si nosotros lo hacemos? Y a nosotros nos funciona bien. ¿Aló? ¿Me van a entender? Porque recuerden una cosa, no les estoy diciendo ahorita que se vuelvan sociólogos ni científicos sociales. No les estoy diciendo es que aprendan a apreciar cosas que no se apreciaban antes. ¿Sí estamos? Particularmente nosotros ya estamos aquí, y aquí estamos. Y nos toca jugar con las reglas del juego. ¿Me van a entender o no? Está bien. Pero que tengan presente que es que hay gente que juega reglas de otro juego y también era conocimiento. ¿Sí estamos? Válido, completamente válido. Y no necesitan meterse en el juego que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque sus objetos de estudio son completamente ¿qué? Diferentes, ¿cierto? Estudiar poblaciones, estudiar personas es otro juego. Y ahí es donde caemos en el antipositivismo. ¿Quietos? ¿Sí o no? Listo, amiga, dímelo todo. Pregunta, hermenéutica, ¿cómo era ese juego? Están los antipositivistas, cuénteme. De lecturas, ¿no? De lecturas varias. Están en los antipositivistas y Carreto, cientificismo, empirismo lógico, antipositivismo. Hermenéutica, ¿cómo es ese juego? Y que el libro de bachillerato, que tendremos que decir acá en nuestro video después, ¿cómo es que? Vamos a mostrarlo. ¿Qué más da? Si lo pueden encontrar, yo me lo encontré tirado en la calle. Espero alguien se lo vuelva a encontrar, ¿cierto? Así se llama el librito, ahí sale el autor. ¿Sí? Listo, filósofo de la Nacional. Y tiene pues varios trabajos interesantes en cuestiones de filosofía, ¿no? ¿Qué? Listo. Hermenéutica, ¿cierto? Los que leyeron el cuento de la ropa, los que leyeron el cuento de la sombrilla, saben cómo es el juego. Es que lo que pasa es que este man nos lleva por una idea. El primer capítulo, que obviamente ustedes no lo leyeron porque les dejé el segundo, pero en el primer capítulo el tipo nos deja una idea en el aire que es cómo los símbolos, o sea, cómo el lenguaje llega a ser como una estructura primaria o fundamental en lo que nosotros denominamos teoría del conocimiento, que es una cosa que nosotros nunca hemos discutido en este curso. ¿Qué papel juega el lenguaje sobre la estructura o teoría del conocimiento? ¿Me van a entender? No sobre la razón, no sobre los sentidos, sino sobre el lenguaje generado que se puede pensar, que se puede deducir. ¿Se van a entender? Cuando la gente tiene o no tiene el lenguaje, se puede o no se puede comunicar con otros, se genera o no se genera. Ese tipo de juegos. ¿Sí estamos? De eso trata el primer capítulo. De pronto podría dejarlo para quien esté interesado, como porque a veces él hace referencia al primer capítulo en la lectura. Pues no muchas veces, pero sí un par de veces. Entonces eso está chévere. ¿Sí estamos? Pero entonces, en la hermenéutica, el hombre nos bota una idea que es la siguiente. Primero, se bota una caricatura de Quino, por allá en 1990, en un periódico, en El Tiempo creo. Y entonces nos muestra, entra un cura. Resulta que el médico que lo va a atender está distraído. Está haciendo unas cosas, entonces el cura entra, se quita la ropa y sale, y el man lo atiende y tan. Y entonces le dice, le recomiendo menos sexo, le recomiendo menos alcohol, porque tiene unas cuestiones de hipertensión y pues tenga cuidado. Luego entonces el tipo se pone la ropa y sale con su ¿cómo se llama este cosito? Bueno, no sé, la sotana y este cosito blanquito, no sé qué. Bueno, ahí está, listo. Entonces, man, ¡quieto! Este man era un cura o era un párroco, o bueno, era algo, un clérigo, y yo diciéndole que no tenga sexo y que deje de tomar. Y entonces bajo ese contexto la idea y las cosas que él le plantea al tipo cambian completamente. ¿Se van a entender? Entonces este tipo nos vende una idea, yo no sé si será verdadera o no, pero pues el ejemplo uno como que es un argumento lógico y entonces uno dice, oiga, suena interesante, y es cómo el vestido define el comportamiento de una comunidad antropológicamente hablando, ¿sí? Y cómo el contexto hace que si bien para una persona de ciencias puras, pues ese vestido o sin vestido, la situación es una y no cambia y no hace ninguna diferencia. Pero a una estructura de lenguaje antropológico definido por las comunidades, ese sí es un problema realmente incluso ético y moral, en el sentido de que el man dice, es que el doctor puede estar metido dentro de una creencia, dentro de una estructura religiosa llamada cristianismo, y cuando él ve que él tiene esa estructura, o sea, cuando él tiene ese vestido, está hablando del vestido, cómo el vestido define el comportamiento o quién es esa persona. ¿Se va a entender?
Entonces uno dice, bueno, pues es interesante porque obviamente los símbolos son relevantes. Incluso pone muchos ejemplos de culturas en donde, por ejemplo, el color amarillo representa la muerte y en otras culturas el color amarillo representa vida. Y el tipo dice, ¿y cuál será entonces la verdad? Entonces cuando entra dice, pues es que depende de la cultura. Otra cosa que me parece muy interesante es cuando le dicen a uno, lo que pasa es que hay 3 lenguajes, hay 3 juegos de lenguajes, y eso es muy bonito porque cuando ustedes hagan un artículo matemáticos, cuando ustedes hagan un artículo físicos o licenciados en física, solo podrán usar un lenguaje, no importa qué pase. Y el man habla de 3 lenguajes. El tercer lenguaje se llama el objetivismo o objetivo. Si estamos en lenguaje objetivo, que no involucra ni primera persona ni segunda persona, es en tercera persona hablándole allá así solo. Porque el man hace un comentario que me parece interesante y que creo que ya hemos discutido, y es que esa esfera que está cayendo en Japón y que esa esfera que cae aquí en Colombia no tiene como esa capacidad de interactuar conmigo de una manera subjetiva, o si no me va a decir nada, no me va a hablar, es un ente muerto de alguna manera. ¿Me va a entender? ¿Aló? ¿Sí? Entonces el tipo dice, entonces yo hablo objetivamente, él solo depende de mí y yo le explico, yo le digo, le argumento por qué hace esto, cómo se mueve el movimiento parabólico, la aceleración, la ecuación, ¿me va a entender? Y ya está. Luego el man dice, pero entonces hay otro extremo, que es el lenguaje que completamente subjetivo, ¿sí estamos? Que entonces en algún momento se hace importante, o sea, quién yo, qué percibo, cómo percibo yo, de pronto es muy posible que eso le pegue muy bien a la psicología, porque realmente la psicología en general uno podría notar que se trata del yo, o sea, de la gente, ¿sí estamos? De pronto ya cuando, si me pongo muy pesado, y ojalá que al lado no me oigan, y es que también es psicología grupal, ¿no? Entonces ya eso es otra cosa, como esas estructuras sociales definen la manera de pensar de un número de locos, pero eso ya es otro juego, ¿sí estamos? Y hay un lenguaje que es intermedio. ¿Cómo se llama el lenguaje intermedio? Que el tipo nos dice que está entre el objetivismo y el subjetivismo.